Bueno, entonces vamos a darle formalmente la bienvenida a todos los amigos que en estos momentos están conectados en este Zoom con esta sala de la Confederación Espírita de Colombia. Es para nosotros un placer poder estar presentes compartiendo instantes, momentos de conocimiento que la doctrina espírita propone, ¿no? A través del Departamento de Educación y Práctica de la Mediunidad. Hoy tenemos continuamos con la sesión número 2 de la capacitación que hemos programado dentro de este comité para continuar con las diferentes actividades programadas. Hoy tenemos a nuestro amigo Adalberto Castro, quien es un trabajador de la doctrina espírita desde hace muchísimos años, de la ciudad de Cartagena, en específico, trabajador del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, que hace parte de la Federación Espírita de Bolívar, que está afiliada a la Confederación Espírita Colombiana. Alberto es profesional de las áreas administrativas, de las ciencias empresariales, particularmente de la contaduría. Es contador público, pero además dirige la parte de mediunidad de su centro espírita y hace parte del comité de mediunidad o de educación práctica de la mediunidad de la Confederación Espírita Colombiana. Alberto, bienvenido hermano y bienvenido a todos los que en este momento nos acompañan. Y pues les sugerimos a los participantes que en la medida en que tengan preguntas que van surgiendo las pueden colocar en el chat. Al final o en el momento en que Adalberto considere, los participantes puedan levantar la mano para hacer intervenciones y Adalberto, a partir de sus criterios, determinará si se le da el espacio. Pero con certeza, al final tendremos participación, ¿no? Esas preguntas que podrán ser socializadas con Adalberto y el resto del equipo. Entonces, bienvenidos todos. Le vamos a pedir el favor a Adalberto que nos inicie con su presentación, con sus saludos y enseguida nos introduzca con una oración para dar inicio a la actividad. Bueno, buenas tardes a todos, a Ubaldo, que es el coordinador de esta tarea de dirigentes de reuniones mediúnicas. Gracias por la invitación. A Confecol, que auspicia toda esta serie de eventos que es muy importante para el crecimiento de la doctrina espírita en Colombia. Y vamos entonces a dar inicio a la tarea en la tarde de hoy, donde hoy vamos a desarrollar el tema de cualidades deseables del director de las reuniones mediúnicas espíritas. Pero antes de desarrollar este tema, vamos a hacer la oración como nos decía muy bien Ubaldo. Entonces nos disponemos todos para hacer la oración inicial. Vamos por unos instantes, por unos momentos, a cerrar nuestros ojos para meditar, para pensar en el Maestro Jesús, en Dios que es nuestro Padre, en nuestros guías que nos acompañan en la tarde de hoy, que podamos recibir sus energías, sus bendiciones. Vamos a poner en manos de Dios la tarea que vamos a iniciar para que se haga su voluntad y no la nuestra. Bendiciones para cada uno de nuestros hogares y pidiendo que estas energías lleguen a cada uno de los directores de reuniones mediúnicas y de los centros espíritas para que podamos desarrollar todas esas actividades en favor del crecimiento de la doctrina espírita. Muchas bendiciones, mucha paz, hoy y siempre. Que así sea. Entonces, como nos comentaba Ubaldo, hoy vamos a dar un tema muy interesante. Es justamente este que tiene que ver con las cualidades deseables. Cualidades deseables del director de las reuniones mediúnicas espíritas. Es un tema, como todos los temas que nos enseña la doctrina espírita,
en donde nosotros tenemos que aprender mucho, leer mucho, prepararnos mucho, sobre todo porque las reuniones mediúnicas son de gran responsabilidad, no solamente para ese grupo de medios que están en formación, sino también para ese grupo de medios que ya están desarrollando. Y en los centros espíritas, donde conocemos la importancia de las reuniones mediúnicas, porque no son reuniones mediúnicas, no son, digamos, no tanto corrientes, sino son reuniones mediúnicas que se hacen teniendo en cuenta la doctrina espírita, que tienen un conocimiento profundo, que tienen unas características muy especiales, y sobre todo porque las reuniones mediúnicas espíritas tienen un objetivo sobre todo moral y para el crecimiento tanto de nosotros los encarnados como también de espíritus que nos acompañan en este tipo de reuniones. Esto hace que las reuniones mediúnicas espíritas no sean unas reuniones comunes y corrientes. Entonces, nos ha enseñado la doctrina espírita que estas reuniones tienen que tener un director, porque debe haber alguien dirigiendo este tipo de reuniones. Siempre debe haber alguien que se convierte como en ese líder de este tipo de reuniones, y el director justamente esperamos que tenga ciertas cualidades. Teniendo en cuenta esas cualidades, es que vamos a intentar, a la luz de la doctrina espírita, desarrollar estas enseñanzas en la tarde de hoy. Cuando nosotros llegamos al centro espírita, el director del centro espírita se haría esta pregunta. No estamos hablando de la reunión mediúnica, estamos hablando del director, de la persona responsable del funcionamiento del centro espírita. Él diría, ¿puede cualquier persona del centro espírita ser director o directora de las reuniones mediúnicas? Una segunda pregunta que debe hacerse el director del centro espírita: ¿afecta la moralidad en la dirección de las reuniones mediúnicas esa persona que se nombra como director espíritu, como director de las reuniones mediúnicas? ¿Qué características debe tener un director de reuniones mediúnicas? Estas son las preguntas que debe hacerse el director del centro espírita antes de nombrar un director de reuniones mediúnicas. Y basado en estas preguntas es que intentaremos desarrollar el planteamiento que nos hemos hecho para la tarea en la tarde de hoy: las cualidades deseables de un director de las reuniones mediúnicas de nuestros centros espíritas. Nosotros sabemos que cualquier persona del centro espírita no puede ser director de reuniones mediúnicas. Y como comentábamos al inicio, en la introducción de esta tarea, deben cumplir ciertos requisitos por la responsabilidad que llevan las reuniones espíritas. Cuando hablo de reuniones mediúnicas espíritas, repito una vez más, estamos hablando que no son reuniones mediúnicas comunes y corrientes, son unas reuniones amparadas bajo la doctrina espírita. Entonces, ese director de las reuniones mediúnicas debe tener una serie de condiciones y también de cualidades. ¿Afecta la moralidad en la dirección de las reuniones mediúnicas? Vamos a encontrar que afecta bastante las reuniones mediúnicas. Y los espíritus nos van a dar muchas explicaciones por qué. Y desde aquí ya vamos vislumbrando que dentro de las cualidades que deseamos que tenga el director de las reuniones mediúnicas debe tener ciertas condiciones morales. Quiero hacer una aclaración con relación a la moralidad. Es un tema que no es fácil para nosotros los espíritus que estamos en un proceso aún de crecimiento, porque sabemos que no somos perfectos, porque sabemos que la lucha interna que tenemos es fuerte. Sabemos que los cambios en nuestra moralidad de pronto no se van a dar del día para la noche o de un día para otro. Pero sí hay algo muy importante, es la intencionalidad con que nosotros vamos a tratar de llevar nuestras vidas. No pretendemos en este punto, en la parte moral, de moralizar a nadie, sino de que nosotros mismos nos demos cuenta de la importancia
de que nosotros vayamos cambiando moralmente por la repercusión que nos trae tanto a nuestras vidas, y si somos director de una reunión mediúnica, también, tanto de los medios como de los espíritus que nos acompañan en las reuniones mediúnicas. Entonces, la moralidad en el director debe ser algo importante. Debemos tener claro que de pronto no vamos a encontrar esas santidades de un día para otro, pero sí es importante que vayamos tomando conciencia para que cada día tratemos de mejorar un poquito en el aspecto moral. Y en este tercer punto que dice qué característica debe tener el director de las reuniones mediúnicas, vamos a llegar a esa conclusión en el desarrollo de esta tarea. Nos enseña la guía para reuniones mediúnicas en los centros espíritas doctrinarios, donde hay uno de los capítulos que nos dice cualidades y capacidades del director de las reuniones mediúnicas. Y entre sus apartes nos dice que para dirigir una reunión mediúnica espírita se exige, y vamos a encontrar unas condiciones muy especiales para esta persona que se va a encargar de la dirección de las reuniones mediúnicas. En ese primer punto, es muy claro la guía cuando nos enseñan sobre condiciones para el director de las reuniones mediúnicas, es el conocimiento doctrinario. Si vamos a colocar a una persona que dirija las reuniones mediúnicas, la persona tiene que, además del conocimiento, porque estamos diciendo el conocimiento es tener mucha experiencia dentro de la doctrina espírita. ¿Por qué hablamos del conocimiento y de la experiencia? Sabemos que el conocimiento lo da el estudio, y por eso se ha vuelto primordial e indispensable que todos los centros espíritas colombianos sigan insistiendo en que los asistentes, los trabajadores, los socios de los centros espíritas tienen que estudiar permanentemente la doctrina espírita. Ese estudio, comenzando por los libros básicos, el libro de los espíritus, el libro de los medios, Génesis, el Evangelio, el cielo y el infierno, esa es la base fundamental de la doctrina. Y si nosotros vamos a ser directores de una reunión mediúnica, debemos, por principio general, conocer nuestra doctrina. Los únicos libros que nos van a dar ese conocimiento doctrinario son los libros que codificó Allan Kardec y en el cual nosotros estamos en la obligación de estudiarlos y de leerlos. Pero decíamos al inicio que además de conocimiento también se necesita tener experiencia. ¿En qué consiste la experiencia? Sabemos que en el centro espírita, como una unidad de formación, de aprendizaje y también de ayuda, en el día a día van a llegar muchas personas en busca de algún tipo de conocimiento, ya sea de conocimiento mediúnico, de conocimiento moral, de conocimiento espiritual, de conocimiento psicológico. Y en el día a día van a ir llegando nuevas personas y son experiencias que vamos teniendo sobre la doctrina frente a la realidad de estas personas que están llegando a los centros espíritas. Entonces, una persona que quiera aspirar a ser director de las reuniones mediúnicas debe conocer o tener experiencia también qué está sucediendo en la doctrina espírita dentro de su centro espírita. ¿Por qué? Porque de esas personas que van llegando a nuestro centro espírita, muchos serán trabajadores, otros vendrán mediunidad. De pronto dentro de esos nuevas personas que llegan a nuestro centro espírita presentan algún tipo de mediunidad con problemas, con perturbaciones. Y en la medida que las personas se vinculan al centro espírita, y estoy hablando de los trabajadores que aspiran a ser dirigentes, van teniendo experiencia de muchos casos, de infinitos casos que van llegando a nuestro centro espírita y van conociendo el manejo que se le va dando a cada persona, se va enriqueciendo en cuanto a la experiencia. Y es así que cuando esta persona ha tenido muchas experiencias dentro del centro espírita y los ha manejado bajo la doctrina espírita, el conocimiento doctrinario, va a tener la experiencia suficiente para poder manejar reuniones espíritas. Porque sabemos que las reuniones mediúnicas espíritas no solamente se trata de dirigir a los medios. Sabemos que en las reuniones mediúnicas espíritas
se van a presentar diferentes tipos de actividades. Estamos hablando de actividades de sanación o de curación. Podemos hablar de actividades que cuando se trata de espíritus necesitados, anteriormente se le llamaban de espíritus sufrientes, pero realmente son espíritus necesitados, cómo tratarlos. Algunos casos pueden ser de obsesión, otros casos pueden ser de desarrollo mediúnico. Y en la medida que esos directores de las reuniones mediúnicas se van comprometiendo con el centro espírita y van vivenciando día a día cada una de estas tareas, se van enriqueciendo como personas y como trabajadores espíritas. Hago énfasis en lo que acabo de decir porque a veces es muy complicado colocar de director de una reunión mediúnica de pronto a una persona que ha podido leer todos los libros de la doctrina espírita, pero si no se vincula a las tareas, si no asiste a las actividades, si no ayuda con el centro espírita, está demostrando cierta desconexión con el centro espírita, y que es muy importante, no solamente es suficiente el conocimiento, sino también la experiencia que va adquiriendo dentro de la doctrina espírita. Entonces, por eso se insiste tanto que además del estudio, las personas que estén interesadas, yo diría que no solamente en el manejo de las reuniones mediúnicas espíritas, sino de manejar cualquier tipo de trabajo dentro del centro espírita, ya sea de carácter social, de carácter doctrinario, de carácter asistencial, tiene que vincularse seriamente, con mucha responsabilidad y con mucha disciplina al centro espírita, porque el conocimiento por sí solo no es suficiente. La única forma de nosotros saber si entendemos el conocimiento de la doctrina espírita es justamente buscarle su aplicación práctica, y esa aplicación práctica del conocimiento doctrinario se da en los centros espíritas. Por eso insistimos en la vinculación permanente a los centros espíritas. Y un director o un aspirante a un director de reuniones mediúnicas justamente tiene que estar muy comprometido con el centro espírita, porque además del conocimiento, es importante que él desarrolle la aplicación de ese conocimiento doctrinario dentro del centro espírita. Se presentan infinidades de situaciones en un centro espírita, no solamente a nivel mediúnico. Estábamos hablando que a nivel de asistencia espiritual, a nivel de asistencia de ayuda a unas personas, a nivel también de enseñarles a otras personas la doctrina espírita. Esa serie de experiencias es lo que va enriqueciendo a los trabajadores. Y entre más experiencia se tiene, pues lógicamente va a ser mucho mejor manejar grupos cuando se toque de dirigir. No solamente mediúnicos, sino grupo de pasistas, grupo de trabajadores que se dediquen a la explicación de la doctrina, grupos de paces y las diferentes tareas que tenga el centro espírita. Las cualidades morales, eso también nos los exige. Nos los exige la doctrina, nos los exige también el centro espírita, si en algún momento queremos ser parte, dirigentes del grupo de reuniones mediúnicos espíritas. Las cualidades morales, al inicio estábamos diciendo que no se trata tampoco de buscar santidades, porque sabemos que estamos en un proceso de lucha, que no somos perfectos, pero sí es importante que comencemos a hacer cambios en nuestras vidas. Esto ya sí nos lo explican los espíritus, nos lo explica la doctrina espírita. ¿Por qué es importante las cualidades morales? Sabemos que nosotros como espíritus somos lo que pensamos. Nuestros pensamientos nos hacen nuestra propia personalidad. Y esos pensamientos nosotros las emitimos en cierta frecuencia. Y si vamos a dirigir reuniones mediúnicas, sabemos que hay algún tipo de actividades en donde tendremos que encontrarnos justamente con espíritus que son perturbadores, o que son sufrientes, que son obsesores o enemigos del ayer. Nosotros sabemos que el solo hecho de leer el Evangelio no es suficiente para poder hablarle a un espíritu en condiciones muy inferiores. Entonces, estas cualidades morales tienen que ver mucho con el estado espiritual en el que yo me encuentro. Los buenos pensamientos que yo vaya desarrollando, unas buenas lecturas del Evangelio, pero no solamente leerlo, sino saberlo aplicar, me va a dar ciertas cualidades morales. ¿Por qué es importante como director de reuniones mediúnicas? Porque si en algún momento
se nos presenta una situación de espíritus sufrientes, necesitados, obsesores, lo único que este tipo de espíritus pueden respetar es la ascendencia moral de cada uno de nosotros. No es por el solo hecho de estar en el centro espírita, no es por el solo hecho de leer el evangelio. Es importante que ese conocimiento moral lo haga práctica en mi vida diaria. Puedo desarrollar esa moral, y justamente esa ascensión moral es lo que va a influenciar sobre los espíritus inferiores. Entonces, es unas cualidades muy importantes que, como si decía hace un rato, no nos vamos a hacer santos de la noche a la mañana. Sí es importante que comencemos un verdadero cambio de adentro hacia afuera. Entonces vemos que es muy importante si queremos aspirar o si somos dirigentes de las reuniones mediúnicas espíritas. Otras de las condiciones, relaciones fraternas. ¿Por qué es importante las relaciones fraternas? Y este es un punto que no es muy fácil, porque aquí lo que realmente nos quiere decir la doctrina espírita con las relaciones fraternas es crear un liderazgo dentro del grupo. Crear liderazgo no es fácil, porque para crear liderazgo se necesita humildad, se necesita sentido común, se necesita ser justo, se necesita darles a todos el mismo cariño, el mismo aprecio. Cuando se presenten faltas dentro del grupo, saberlas corregir, saber llamar la atención para no crear enemistades ni fricciones, porque sabemos que lo que puede fortalecer a un grupo, tanto en el centro espírita y más especialmente a un grupo mediúnico, es la buena armonía que exista como unidad, como grupo de trabajo. Entonces, este dirigente tiene que saber manejar las relaciones fraternas. Y si hablamos de relaciones fraternas, nos estamos refiriendo justamente a saber crear un liderazgo, que sabemos que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Somos espíritus que estamos en proceso de crecimiento, que aún todavía en nosotros predomina algo de orgullo, algo de ego, algo de vanidad, algo de celo. Todavía tenemos algunos defectos por trabajar, y este líder, que es el director de la reunión mediúnica espírita, tiene que saber manejar esas relaciones, saber llamar la atención a cada uno de los miembros del grupo mediúnico si está cometiendo una falta sin herir, pero que ese llamado de atención sea firme, con disciplina, y justamente que pueda unir más el grupo como una unidad de trabajo, que sería el grupo mediúnico. Entonces vemos que hay un grupo de una serie de exigencias que son muy interesantes, pero debemos profundizar un poquito más sobre las cualidades que nosotros esperamos sobre el director de las reuniones mediúnicas espíritas. Nos enseña la doctrina espírita, y sí es importante tenerlo en claro, muy claro, si somos parte de ese grupo mediúnico y si somos director del grupo mediúnico. Nos dice, el director está investido de mayor responsabilidad, pero no quiere decir que él deba considerarse superior a los demás compañeros. Tratar de entender, de descifrar, de comprender la profundidad de esta frase, muchas veces nosotros como directores no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque el orgullo, el ego, esas ganas de querer sobresalir, de querer tener autoridad, me hace olvidar verdaderamente de la responsabilidad que nosotros tenemos. Cuando la doctrina espírita nos enseña, el director está investido de mayor responsabilidad, es que el ser director de un grupo dentro del centro espírita, y especialmente del grupo mediúnico de reuniones espíritas, tenemos una responsabilidad frente al grupo, frente a los espíritus y frente a Dios. Pero esa responsabilidad no tiene que llenarme el ego, no tiene que llenarme el orgullo, sino que por el contrario, tengo que ponerme en una posición de mucha responsabilidad, de mucha autoridad, pero de bastante humildad. Es lo que a veces no logramos encajar dentro de nuestra personalidad. Y a veces sucede, y hace parte de nuestra inferioridad,
por el solo hecho de ser el director del grupo de reuniones mediúnicas, nos creemos superior a otros, subestimamos a trabajadores, a veces denigramos o hablamos males de otros simplemente porque pensamos y creemos que el hecho de ser directores ya somos personas especiales o con algunas cualidades especiales, cuando realmente estamos malinterpretando nuestra posición. Nuestra posición tiene que ser de responsabilidad y de mucha humildad. Y esas características van a ser parte de ese liderazgo que debo ejercer dentro del grupo. Entonces, vamos a encontrar algo muy importante que nos enseña Andrés Luis sobre justamente las cualidades del director de un grupo mediúnico espírita. Y él propone, nos dice Andrés Luis, en mensaje psicografiado por Chico Javier, que como base psicológica para el trabajo del dirigente en relación al grupo, es como la misma idea de un padre. ¿Qué quiere decir esto? Antes de continuar con esta frase, que el director de un grupo mediúnico del centro espírita debe hacerse la idea que es un padre justamente para esos seguidores dentro de las reuniones mediúnicas. Él como líder, su posición debe ser como la de un papá. Esto nos sugiere como cualidad fundamental, y este sí es una cualidad que nos dice Andrés Luis, y que podamos, ojalá podamos tenerlos todos presentes como directores de los grupos mediúnicos. Esta cualidad a la que se refiere se llama justamente, perdón un segundito, la ecuanimidad. Esta cualidad muchas veces es difícil desarrollarla. ¿Por qué a veces es difícil desarrollarla? Porque hay que ser justos, hay que ser ecuánimes, hay que saber hablarles a todos de la misma forma, del mismo cariño. Cuando toca llamarle la atención a alguien, que de pronto sea como de la misma forma que se le llamaría a cualquiera de los hijos, con firmeza, sin herir, saber llamar la atención con mucho amor, pero justamente con ese llamado de atención que es necesario para corregir para el bien y no para herir. Entonces, esta cualidad de la ecuanimidad, que es propio de los padres, de las madres, es el que a veces nos queda difícil desarrollarlo. Es una de las cualidades que nosotros deseamos que tengan los directores de las reuniones mediúnicas del centro espírita. Para ampliar un poquito sobre este concepto, Andrés Luis nos los define de esta forma, esta cualidad, la ecuanimidad. Consiste en la sabiduría de quien sabe distribuir atención y apoyo para con todos los hijos que se alimentan de sus orientaciones con experiencia. Y es fácil entenderlo, es fácil entender este mensaje muy importante que nos da Andrés Luis, porque es la pregunta que debemos hacernos si soy un director del grupo mediúnico. ¿Será que tengo preferencia por alguien dentro del grupo? Y no estoy hablando solamente dentro de este grupo, aquellos que desarrollan mediunidad, porque recordemos que un grupo mediúnico no está formado solamente por el grupo de medios ni por el director. También hay un grupo de asistentes que son el soporte y el apoyo de las reuniones mediúnicas, pero que son importantes y valiosos en el aporte cuando se dan las reuniones, porque ellos están aportando la vibración, están aportando los pensamientos, están aportando la ayuda, están aportando la armonía dentro del grupo mediúnico. Y nosotros a veces pensamos o nos equivocamos que los únicos importantes y trascendentales en las reuniones mediúnicas son los medios. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy siendo lo suficientemente atento no solamente con los medios, y a veces dentro de los medios tengo preferencia, sino también con esa parte del grupo, esas personas que hacen parte del grupo y que muy religiosamente y semanalmente nos acompañan en las tareas mediúnicas de apoyo
Estoy teniendo justamente esa atención, ese apoyo, les doy las mismas orientaciones que se los doy a los medios, porque somos un equipo, somos una unidad. Y eso hace parte de la ecuanimidad que debe tener el director de las reuniones mediúnicas, como líder, como padre, como lo diría Andrés Luis. En esa es la posición que debe tener, y es lo que realmente se espera que tenga un director. Nada de soberbia, nada de orgullo, nada del ego elevado, sino justamente lo que esperamos es un líder con cualidades de papá. Es lo que nosotros estamos esperando, y aquí muy bien nos los afirma Andrés Luis, de justamente de ese director de las reuniones mediúnicas espíritas. Y termina diciendo la frase de Andrés Luis: y crecen amparados en la ejemplificación firme quien se les dedica sin restricciones. Muchas veces, y en esto sí debemos tener mucho cuidado los directores de los grupos de las reuniones mediúnicas, en donde dentro de ese liderazgo y esa ecuanimidad que debe ser parte de nuestras cualidades como director, debemos ser justos y equilibrados con cada uno de los integrantes del grupo, porque es de mucha responsabilidad para nosotros que alguno del grupo se vaya justamente porque nosotros no actuamos con el verdadero liderazgo. A veces segregamos, a veces damos más importancia a unos que otros, a veces sin darnos cuenta lastimamos a algunos porque los subestimamos dentro de la tarea, o porque no me cae bien, no le doy cabida dentro del grupo, y tenemos actitudes que rayan fuera de la humildad, que es justamente la base principal de la doctrina espírita. Entonces, podemos tener un buen conocimiento de la doctrina, podemos tener un buen conocimiento de los fenómenos mediúnicos, pero si no estoy aplicando los principios de moralidad, los principios del evangelio, y tener un comportamiento ecuánime, un comportamiento de acuerdo a la luz de la moral de la doctrina espírita, si no cumplo esas condiciones que me enseña el evangelio, en donde debo ser fraternos con todos, debo ser muy dulce, indulgente, debo aplicar la caridad hacia con todos ellos. Y si alguno de ellos o varios de ellos se retira por mi mal comportamiento, estoy siendo muy irresponsable. Y tendré ante los ojos de Dios y ante el mundo espiritual que responder por esa tarea fallida de esas personas que se fueron justamente por un mal comportamiento mío. Entonces vemos que el dirigente espírita tiene una responsabilidad grandísima hacia el grupo, el de mantenerlo unido, mantenerlo motivado, en crecimiento, en desarrollo, en disciplina, y eso hace parte de la responsabilidad justamente del director. Entonces vemos que es muy importante con nuestro ejemplo, y los ejemplos no tienen que ser teóricos. El ejemplo del director espírita tiene que ser de su vida diaria, que lo que él hable represente sus actos, porque si no, queda simplemente como una teoría. Entonces, por nuestros malos ejemplos, pueden que muchas veces hayan personas que se retiren de nuestro centro espírita, o de nuestros grupos de trabajo, o del grupo mediúnico, y una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos ante los ojos de Dios. Entonces vemos, además de todas esas cualidades que habíamos visto antes, conocimiento de la doctrina, el desarrollo moral, relaciones fraternas con los demás, vemos una cualidad muy importante que es el de la ecuanimidad, y es el que nos enseña Andrés Luis. Pero más allá de todo eso, y algo muy importante que también nos enseña Andrés Luis, son dos indicadores, y esto también lo esperamos de un director de las reuniones mediúnicas espíritas. Son dos indicadores de calidad. Aquí ya estamos hablando de indicadores de calidad para un dirigente. La primera tiene que ver con la habilidad para superar dificultades, y esta es tan importante como todo lo que hemos hablado durante toda la charla, porque debemos tener presente que dentro de la doctrina espírita, dentro de nuestro centro espírita, dentro de nuestro grupo de trabajo, ya sea de pasistas, de mediunidad, de adoctrinadores, de expositores, cualquier grupo dentro del centro espírita, dentro del grupo de trabajo del centro espírita, siempre vamos a presentar dificultades por muchas razones. Una de esas,
puede ser obsesores, otras pueden ser enemigos del ayer, pueden ser enemigos presentes. Y el mundo espiritual, sobre todo las esferas inferiores, van a estar siempre presentes y atentos para producir ataque a nuestros centros espíritas. Entonces, no estamos exentos a ninguna dificultad, ningún centro espírita del mundo está exento a las dificultades. Y el mundo espiritual, ellos mismos nos los hacen saber que eso se permite y Dios permite que lleguen las dificultades porque es importante probar nuestra fe, nuestras creencias, nuestro conocimiento. La mejor forma de saber de si estamos seguros y convencidos en la doctrina espírita es a través de las pruebas. Y por eso sabemos que el grupo de mediunidad no es la excepción. Y Andrés Luis nos lo hace saber aquí cuando nos dice como un indicador de calidad la habilidad para superar dificultades. Ese director de ese grupo de reuniones mediúnicas tiene que tener la habilidad que cuando se presenten dificultades, saberlo manejar. Tener la sabiduría, la paciencia, además de la sabiduría y la paciencia, como que la tranquilidad suficiente para tomar decisiones inteligentes y saber superar las dificultades. Todo amparado bajo la luz de la doctrina espírita y teniendo en cuenta el conocimiento de la doctrina espírita. Pero hay otra habilidad muy importante, el de orientar en el momento oportuno. ¿A qué se refiere este punto cuando nos habla Andrés Luis? Cuando se presentan las dificultades, muchas veces no tomamos soluciones enseguida. Cuando se presentan las dificultades, a veces esperamos que el problema se resuelva solo. Si hay algún conflicto entre dos personas en el mismo centro espírita, en el mismo grupo de trabajo, si de pronto alguno de ellos tiene un problema familiar y lo trae, ese problema familiar lo trae al grupo de trabajo del centro espírita, cualquier situación que se nos puede estar presentando para perturbar la unidad del grupo espírita, no solamente del centro, sino también del grupo de trabajo. Entonces, además de el dirigente de tener la facilidad, la habilidad de saber superar esas dificultades, también tiene que tener la habilidad para saber orientar, saber manejar el problema en el momento oportuno. Porque si es un problema que se está complicando, el director del grupo mediúnico no va a esperar a que el grupo se desintegre o el grupo entre en un conflicto mayor o se vuelve un problema grave para el centro espírita. Entonces, esas habilidades son importantes que el dirigente, que el director del grupo mediúnico la sepa manejar justamente para lograr mantener activo, unido, firme, integrado el grupo mediúnico de nuestro centro espírita. Entonces, con esto, de pronto bastante breve, pero diríamos que hemos tratado de captar las ideas principales de lo que nos enseña la doctrina espírita sobre las cualidades deseables del director espírita. No me queda más sino que entonces darle las gracias a Ubaldo, a Confecor por la invitación y quedan invitados para próximas oportunidades y capacitaciones para los directores de las reuniones mediúnicas. Ubaldo, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Muchísimas gracias, Alberto, por esta capacitación, estas palabras que nos han dado, estas orientaciones fundamentales para nuestro trabajo. Ahí en el chat le contamos a las personas, les decimos a los participantes que pueden escribir sus comentarios, sus preguntas. Tenemos a varias personas que ya han dado, nos han saludado. Nancy del Socorro Gaviria, que da sus buenas tardes desde la Sociedad Espiritista de Santa Marta. Ananías también saluda, Constanza Rodríguez, Nancy Aguilera desde Sembradores del Camino en Bogotá. Ananías dice: una gran afinidad con varios estudiantes podría hacer pensar que se tienen preferencias en la dirección. Perdón, nuevamente. Una gran afinidad con varios estudiantes podría hacer pensar
que se tienen preferencias en la conducción de la dirección con respecto al grupo de estudiantes de mediunidad? Es una pregunta de Alberto. Y dice Ananías, ¿esa afinidad lo llevaría a las preferencias? Sí, es una pregunta muy importante y yo diría que hasta, además de importante, es bien delicada en cuanto a la forma de entenderla y de comprenderla a la luz del espiritismo. Cuando esa afinidad se hace muy marcada dentro del centro espírita, porque es cierto, vamos a encontrar que entre grupos siempre vamos a tener afinidades por diferentes circunstancias, por afinidad de vidas anteriores, por afinidad de la presente vida, por muchas situaciones siempre vamos a tener más afinidad por un grupo, por unas personas que por otras, aún dentro del mismo centro espírita. Pero eso debe suceder como personas. Cada quien individualmente tendrán sus afinidades o sus preferencias como persona. Dentro de la reunión mediúnica, justamente en eso consiste el liderazgo y la grandeza del director. Ya como grupo, ya tiene que dejar a un lado la afinidad, porque la afinidad se puede manejar por fuera del centro espírita, hablar más con los que se es afín, a salir más con los que se es afín, estudiar más con los que se es afín, pero cuando se es director de un grupo de mediunidad espírita, ya la afinidad hay que pasarlo en segundo plano. Y ahí es más importante no esa afinidad con las personas, ahí es más importante el grupo de mediunidad como grupo, como unidad. Entonces el director tendrá que dejar las afinidades para cuando se acabe la tarea y tiene que pensar en el grupo como una unidad y buscar la afinidad, si no la va a tener, por lo menos la fraternidad con cada uno de los miembros, motivarlo a cada uno de ellos, hablarle a cada uno de ellos, compartir sus experiencias con cada uno de ellos, así como nos enseña Andrés Luis. ¿Qué nos enseña él? Tener la actitud de un padre. Un padre tiene... algunos dicen que el padre tiene preferencia más por un hijo que por otro, pero el padre ama a todos sus hijos por igual y a todos les da por igual y a todos les comparte sus experiencias por igual. Entonces, esa es la actitud que se debe tener un director del grupo mediúnico hacia sus estudiantes o hacia sus grupos de trabajo, porque no todos de pronto sean estudiantes, de pronto ya el grupo ha desarrollado, está ejerciendo la práctica y no puede tener preferencia ni afinidad dentro del grupo. La afinidad es algo ya más personal que se debe dejar para afuera del centro espírita. En el centro espírita todo hay que mirarlo como una unidad, porque es importante. La cohesión, la unidad, una sola forma de pensar. ¿Cuál es la forma de pensar? Desarrollar el espiritismo, ayudar a los espíritus a que su mensaje se haga realidad en este planeta. Y para eso no podemos tener afinidad. No podemos decir tú sí, tú no, él no, aquel tampoco, porque nosotros no sabemos y no conocemos qué tarea le ha encomendado Dios a cada una de las personas que están en el centro espírita. Entonces no podemos convertir esa afinidad en preferencia. Todos tenemos que verlos por igual. Muchísimas gracias, Alberto. Ananías completa dice, muchas gracias. Entonces, los estudiantes también deben tener muy claros los roles. Entonces, esa es consecuencia de lo que Alberto nos está hablando en estos momentos. Bueno, hasta el momento no tenemos más preguntas. Le solicitamos a los participantes de la reunión que si pueden y quieren, desean, también pueden levantar la mano y con gusto los organizadores de la sala de Zoom de Conficol pueden habilitar los micrófonos para que puedan hablar, si no desean inscribirse. Los demás también pueden escribir sus comentarios, sus preguntas ahí en el chat. Bueno, no hay inquietudes, no hay preguntas, vemos que no hay personas levantando la mano. Alberto, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por esta capacitación que nos has dado y les recomendamos a todos los participantes de esta actividad, recordándoles, ¿no?, que las futuras
presentaciones que tenemos para este espacio que es sobre el curso de actualización de los directores de mediunidad de las instituciones espíritas. Hoy desarrollamos la actividad 2 que correspondió a cualidades deseables del director de las reuniones mediúnicas espíritas. Que esto, como ya todos saben, es dirigido a directores o coordinadores de mediunidad de las instituciones espíritas. Entonces, para la próxima actividad, para el próximo abril 18, tendremos pautas generales para las reuniones mediúnicas espíritas. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos. Amanías dice gracias, Jamie Ramírez, Judith, dan su agradecimiento. Y Alberto, sin más, nos gustaría que nos regalara nuevamente la oración final. Ok. Ubaldo, gracias a ti, gracias a Confecol, gracias a todos los participantes que se unieron en la tarde de hoy. Muchas gracias, y lo más importante y trascendental es que podamos sacar adelante la doctrina espírita en Colombia para que se fortalezca como doctrina, como conocimiento, y que sabemos que la doctrina es una enseñanza que nos va a cambiar mucho nuestras vidas, nos va a hacer felices, nos va a hacer cada día mejores personas. Por eso, gracias a todos ustedes por participar, y sabemos que con la ayuda de los guías, del Maestro Jesús y de Dios, vamos a seguir adelante en esta doctrina. Nos disponemos entonces para hacer la oración de cierre, dándole gracias a Dios, al mundo espiritual, al Maestro Jesús, por permitirnos estar una vez más reunidos en su nombre. Que estas enseñanzas podamos llegar a nuestros hogares, a nuestros centros espíritas, a las personas que comparten con nosotros, para que cada día seamos mejores personas y que cada día podamos dejar atrás ese hombre viejo, vicioso, defectuoso, y encontremos la luz que tanto deseamos. Esa luz del conocimiento que nos va a transformar en hombres de bien. Esa luz de conocimiento que nos va a hacer lo que tanto anhelamos, que es esa felicidad interior. Muchas bendiciones, mucha paz para nuestros hogares, y deseándole que a partir de hoy podamos tener un buen fin de semana, un buen descanso este domingo, y bendiciones para cada uno de nuestros hogares. Que así sea hoy y siempre. Que así sea, Alberto. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que se conectaron hoy.